Lo que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La palabra de Dios enseña muchas cosas del reino de los cielos, pero hay algo específico, verdaderamente extraordinario, que la palabra de Dios enseña lo que acontece cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Hay un pasaje en la Biblia que nos aclara y nos dice la respuesta a este interrogante, pero antes tiene que saber algunos detalles que corresponden al reino de los cielos y al trabajo que hizo Jesucristo aquí en la tierra, trabajo que sigue y continúa la iglesia del Señor Dios Todopoderoso haciendo. ¿Y cuál es ese trabajo? Evangelizar. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nosotros podemos ver en este pasaje bíblico la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios que fue anunciada en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos de entender que Jesucristo es la manifestación, el cumplimiento de aquella promesa que Dios había dicho que se iba a manifestar para el bienestar de ellos, pues ahí estamos nosotros incluidos también. Entonces, cuando se predica el reino de los cielos, cuando se expone el reino de los cielos para la gloria del Dios Todopoderoso, las personas son beneficiadas, las almas son beneficiadas con aquello que el Señor Dios Todopoderoso dijo que lo serían. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque era imposible que las personas tuvieran el mérito de ser salvos si no venía el Señor Jesucristo a redimirnos, a comprarnos a precio de sangre. Por eso el Señor Jesucristo dice lo siguiente: hay un galardón bastante grande que conmueve el reino de los cielos y los que moran en el reino de los cielos, específicamente el Señor Dios Todopoderoso. Pero nosotros debemos de comprender algo, y es que no solamente el reino de los cielos manifiesta el poder del Dios Todopoderoso aquí en la tierra para que las personas vengan al arrepentimiento, sino que también hay un ente espiritual de maldad que gobierna el mundo de las tinieblas, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Este individuo se encarga de que esto no se dé, de que no se haga este trabajo, porque él sabe que cuando se hace el trabajo de la evangelización, cuando se hace el trabajo de exponer la palabra de Dios y que la persona escuche la palabra de Dios, él sabe que va a perder esa alma él no se la va a poder llevar al infierno, esa alma va a venir a los pies de Cristo e ir al cielo. Algo acontece entonces cuando una persona escucha la palabra de Dios y acude al llamado de Dios. Vamos nosotros a darnos cuenta de esto, y lo que acontece es que dice la palabra de Dios que el arrepentimiento viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: ¿cómo se arrepentirán si no hay quien le predique? Otro pasaje bíblico que habla acerca de esto. En resumen, nosotros debemos comprender que hay un impacto sobrenatural cuando se predica la palabra de Dios, cuando se expone el evangelio a aquellos perdidos, aquellos que están en tiniebla, porque dice la palabra de Dios que el mundo está bajo el maligno, y dice el libro de Romanos que nosotros estamos muertos en pecados y delitos, que éramos esclavos del pecado, y el Señor Jesucristo nos ha limpiado. El Señor Jesucristo nos ha rescatado de esa condición en la que nosotros, por nuestra propia fuerza, con nuestros propios méritos, nosotros no podemos llegar a ella. Por lo tanto, el Señor Jesús dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que hay un llamado a la acción. ¿Qué tiene que hacer el ser humano, el individuo que escucha la palabra de Dios? Tiene que arrepentirse y tiene que convertirse ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Como hemos dicho anteriormente, cualquiera puede arrepentirse de una acción incorrecta que haya hecho y que haya cometido, pero no necesariamente tiene que demostrar que se convirtió al Señor Dios Todopoderoso. En este caso, nosotros debemos de arrepentirnos por todo lo que hemos hecho delante de Dios, por lo pecador que hemos sido, por lo inicuo que hemos sido, y venir a los pies de Cristo y convertirnos, o sea, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de caminar, una nueva manera de hacer las cosas, aquello que yo quería antes, sino que ahora tengo que poner a Dios primero. Hay un cambio de vida, hay una metamorfosis, hay una transformación en mí, y se cumple la palabra de Dios cuando el Señor dice que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, una nueva criatura. Pero para que todo esto acontezca, hay algo que tiene que pasar primero, que fue lo que dijimos al principio: aquello que mueve a que en el reino de los cielos suceda algo, es decir, el arrepentimiento, aquella conversión de una persona, de un ser humano, un solo ser humano en el planeta Tierra que se arrepienta y se vuelva a Dios, conmueve y algo acontece en el reino de los cielos. ¿Qué es esto que acontece en el reino de los cielos? Vamos a ir a ese pasaje bíblico que nos enseña a nosotros qué es lo que pasa cuando alguien se arrepiente en el reino de los cielos. No es cualquier cosa lo que acontece en el reino
reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. El pastor puede alegrarse, el evangelista puede alegrarse porque al hacer el trabajo de Dios, predicando la palabra de Dios, alguien se arrepintió y nos regocijamos, nos sentimos alegres. Hay un cambio en esa familia, hay un cambio en esa comunidad, hay un guerrero más que se une al cuerpo de Cristo, que se une al evangelio para predicar y exponer la palabra de Dios. Pero independientemente de eso, del gozo aquí en la tierra, hay algo en el reino de los cielos. Vamos a ir al pasaje bíblico, el cual es prometido, para comprender qué es lo que pasa en el reino de los cielos cuando se arrepiente un pecador. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 en adelante, el Señor Jesucristo utiliza una parábola poderosa. El Señor Jesucristo hablaba en parábola, ¿para qué? Para referirse al reino de los cielos, porque a eso fue que vino el Señor Jesucristo, a predicar. Como dijimos anteriormente, el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que se predica el Señor Jesucristo, se predica la palabra de Dios, se predica y se expone el evangelio, nosotros estamos demostrando que el reino de los cielos se ha acercado y que estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nosotros podemos ver ahí cuando las personas se arrepienten, cuando las personas vienen y encuentran el camino de la salvación que se le ha presentado, porque hay dos puertas: está la puerta ancha y está la puerta estrecha, está la puerta angosta y está la puerta ancha. El Señor Jesucristo le está diciendo: miren, si ustedes se ponen gozosos con una oveja que se les extravía, que se les pierde, recuerde que la palabra de Dios habla y enseña que Dios es nuestro pastor. Por lo tanto, cuando una ovejita, un ser humano, viene al Señor Jesucristo, es un gozo para él. Es un privilegio principalmente para la persona, pero también es un gozo para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso dice: no fue en vano ese sacrificio en la cruz, no ha sido en vano que se siga predicando la palabra de Dios y que la misericordia de Dios esté aquí en la tierra. Y Lucas capítulo 15 versículo 7, que es el versículo que prometí anteriormente, dice lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La palabra de Dios enseña ahí que aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios y que andan en obediencia a Dios forman parte de la 99, y que aquella que no está en el redil, que no está en el evangelio y que necesita arrepentirse y volverse a Dios, esa es la oveja perdida. Y cuando viene al evangelio, cuando recibe la palabra de Dios, cuando se arrepiente, entonces en el reino de los cielos hay gozo. Hay más gozo que aquellos que están arrepentidos, aquellos que pertenecen al Señor, no porque el Señor quiera más al que se arrepintió, sino que hay algo que sucede en el mundo espiritual, como dije ahorita, como dije anteriormente, y esa persona pasa de muerte a vida. ¿De qué? A la vida espiritual, porque aunque usted vea a las personas vivos caminando en la tierra, están espiritualmente muertos, porque la muerte espiritual se refiere a aquella condenación en la que se encuentra el ser humano, aquella condición caída. El ser humano que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo así? Cuando parte de este mundo que le acontece la muerte física, ahí pasa a la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? La muerte eterna es la ausencia total de Dios, donde ya no hay tiempo de arrepentirse, donde ya no hay misericordia de Dios, donde ya no hay presencia de Dios, que todavía aquí en la tierra, por medio del Espíritu Santo de Dios, el trabajo que está haciendo la iglesia, porque la iglesia todavía está aquí en el planeta Tierra, hay presencia de Dios para que las personas vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, acontece algo extraordinario en el reino de los cielos cuando una sola persona se arrepiente. Cada vez que se arrepintió una persona hoy, cada vez que se reconcilió una persona en este mismo instante, si hay un culto, si hay una campaña y alguien está predicando la palabra de Dios y pasan a arrepentirse esas personas que están ahí, hay gozo en el reino de los cielos por un solo. Imagínense todos aquellos que se arrepientan. Y el Señor quiere, dice la palabra del Señor, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento.
arrepentimiento, nosotros debemos de comprender y entender que Dios llama al arrepentimiento a todos los seres humanos, pero nosotros sabemos que por la dureza del corazón y que están ciegos y que están siendo guiados por una corriente maligna que opera en el mundo, los espíritus inmundos y los demonios, las personas quieren agradar más a la carne y no quieren doblegarse a sí mismos, no quieren negarse a sí mismos, no quieren cargar su cruz y venir a los pies de Cristo y rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo engaña, el enemigo le pone cosas enfrente que lo ciegan y no le permiten dar ese paso del arrepentimiento. Por lo tanto, y aclarar algo muy importante, el gozo que hay en el reino de los cielos es porque eso recuerda el sacrificio de Cristo, de que no fue en vano que muriera el Señor Jesucristo, de que no fue en vano que murieran aquellos hombres y aquellas mujeres de Dios que dieron sus vidas por el evangelio para dar el testimonio que hoy nosotros tenemos en la Biblia, en las Santas Escrituras. Por lo tanto, cuando alguien se arrepiente, el Señor Jesucristo se goza, el Señor Jesucristo se alegra y dice: no fue en vano toda la sangre, todo aquello que ha sido derramado para que las personas tengan esa oportunidad y ese chance. Y siempre vamos a aprovechar este medio para decirle a las personas que tienen que venir al arrepentimiento, porque es un gozo para el Dios Todopoderoso que las personas reconozcan el sacrificio de Cristo en la cruz y se humillen a Él y entiendan que no son merecedores, no somos merecedores nosotros de ese sacrificio, de esa redención tan grande que Dios hizo cuando vino aquí a la tierra y se humilló. Él se hizo carne, Él se hizo hombre y anduvo aquí en la tierra para que nosotros entendamos y reconozcamos que se puede agradar a Dios estando aquí en la tierra y que no siempre vamos a estar aquí. Así es que si quieres honrar al Señor, la mejor manera de honrar a Dios es viniendo a Él, viniendo al arrepentimiento, aceptando su palabra, haciendo hacedor de su palabra, guardando sus mandamientos y sus estatutos, negándonos a nosotros mismos cada día, humillándonos a Dios, pidiéndole perdón a Dios y tratando de vivir una vida íntegra, una vida apartada del mal, una vida sea consagrada para Dios, para el Señor Dios Todopoderoso. Así es que no solamente con tú decir que Dios existe, dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, y todo el mundo menciona el nombre de Dios, todo el mundo da gracias a Dios cuando cumple años, que Dios le regala un día más de vida, pero no quieren negarse a sí mismo y no quieren entender que es todo el tiempo, en todo momento, en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día, en cada semana, en cada mes, en cada año, tú tienes que estar guardado para el Dios Todopoderoso. El fin de semana, cuando llegue el fin de semana y te inviten a la discoteca y te inviten a la calle y te inviten a tomar, a hacer cuantas cosas, tienes que mejor tomar ese tiempo para ir a la iglesia, para leer la palabra de Dios y quedarte en tu casa. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada eso. Hay personas que están viviendo doble vida y a Dios no le agrada eso. Pero si quiere que haya gozo y quiere honrar al Dios Todopoderoso, tiene que venir al arrepentimiento. Y ojo, Dios no gana nada con que una persona se arrepienta. Es decir, nosotros no le hacemos un favor a Dios con arrepentirnos. Dice que hay más gozo en el cielo, pero es ¿por qué? Porque nosotros hemos entendido la misericordia de Dios y Dios sabe lo que le espera a las personas cuando mueren sin Él. El Señor llora, el Señor se entristece cuando ve que las personas parten de este mundo a diario al infierno por no aceptar su palabra, por no reconocer su sacrificio, por estar engañado en religiones falsas, en religiones engañan a la humanidad y que engañan a las personas. No todo el mundo quiere predicar la palabra de Dios como está en la Biblia, no todo el mundo quiere exponer el evangelio genuino, tal y puro como está, porque el apóstol Pablo dijo, porque la palabra del Señor lo dice, porque en el libro de Pedro, en el libro de Tito, muchos libros lo dicen y nos advierte de que vendrán falsos predicadores, de que vendrán falsos Cristo, libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo, que vendrán falsos maestros, que vendrán personas con apariencia de piedad, vendrán vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. Nosotros debemos de comprender y entender de que está el trigo y está la cizaña, pero procura tú ser trigo y no cizaña, porque la cizaña, dice la Biblia, que será cortada, atada, echada ¿qué? Al fuego. ¿Cuál es el fuego? Metafóricamente hablando, el lago de fuego, al infierno por toda la eternidad. ¿Cómo despreciar un sacrificio tan grande por toda la eternidad? ¿Cómo no honrar a Dios y que haya gozo en el reino de los cielos en nosotros venir y arrepentirnos en este día? Si Dios te ha hablado a tu vida en este momento, te invito a que acepte el Señor Jesucristo, a que vengas a Él, a que lo honre con tu arrepentimiento. Tú honra a Dios con tu arrepentimiento, Él cambia el rumbo de tu vida y así Dios bendecirá tu vida y la de tu familia y ya no andarás en temor, ya no andará con miedo, porque Dios será tu guía, Dios será tu pastor y será una oveja del Dios Todopoderoso, y el Señor quiere lo mejor para sus ovejas, quiere
quiere lo mejor para sus hijos. Si esta palabra ha sido de edificación, yo te invito a que te suscribas, a que comentes y a que le dé like, y así otras personas serán edificadas, serán bendecidas por medio de este mensaje, porque YouTube recomendará pues el video. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y recuerda que Cristo viene y que el fin se acerca.